De la noche. Es de noche, una noche oscura y tormentosa. La lluvia arrecia fuertemente. Una chica camina de forma apresurada, sin paraguas, protegida con un largo abrigo rojo. El agua ha empapado su melena pelirroja. Está asustada. No hay nadie por la calle, solo ella y su miedo. Recuerda lo que ha oído sobre las otras chicas. Jóvenes como ella aparecieron muertas, con dos perforaciones en el cuello, mutiladas y con una expresión en sus caras de profundo terror. Los forenses dictaminaron que fueron torturadas y mutiladas en vida. Pero la gente sabe la verdad, aunque nadie se atreve a decirlo por el pánico que les produce el solo hecho de oírse a sí mismos. Ha sido un vampiro, el señor de la noche. Ella es su aliada, a él le sirve. Es un ser inmortal, existe sin vida a través de los tiempos, alimentándose de la sangre de los humanos, jugando con ellos, disfrutando con su sufrimiento, gobierna el mundo de las sombras. La joven tiene la sensación de que alguien la observa, su corazón palpita con fuerza, su respiración se mueve agitada, se muerde el labio haciéndolo sangrar, todo su cuerpo se agita tembloroso. La sensación de sentirse observada se vuelve certeza para ella. Corre, su corazón se ha desbocado por el pánico. Parece querer salir a través de su pecho. Apenas puede ya respirar, no por el esfuerzo físico. El miedo la ha hecho respirar tan apresuradamente que le duelen los pulmones. Siente un sabor ácido en su boca. No sabe su origen. No sabe qué es el sabor del terror. Sus pupilas se dilatan. Su cara se vuelve blanca como la nieve. Corre, llora aterrada. En su carrera tropieza y cae. Su mandíbula golpea brutalmente el suelo. Llorando, levanta lentamente la cabeza. Un rayo cae entonces iluminando la oscuridad. Entonces lo ve de pie a unos metros por delante de ella, mirándola con una mezcla de majestuosidad y profundo desprecio. Su larga capa negra ondea al viento huracanado. Sonríe con placer mirando a su futura víctima. Lentamente se acerca a ella. Esta chilla aterrada, clavando sus llorosos ojos en los del monstruo. Agarra a un crucifijo que porta al cuello en una cadena. Lo dirige hacia adelante. Entonces se da cuenta de que no puede moverse. Todos los músculos de su cuerpo están rígidos, como una sólida piedra. Es el poder del maligno, piensa. Ha oído que éste paraliza a sus víctimas con su poder sobrenatural, pero entonces se da cuenta, no es el vampiro quien la ha paralizado, es su propio miedo. Ese es el poder del monstruo, infundir el terror en sus víctimas, paralizándolas. El Señor de la Noche esboza una sonrisa sádica mientras se acerca a su víctima. La proximidad del crucifijo parece quemarle la cara, pero disfruta en una especie de actitud masoquista. La joven grita con todas sus fuerzas, hasta perder la voz, pero no es lo único que pierde. También desaparece su conciencia de la realidad. Ya no ve al vampiro, ni siquiera sabe que está ahí. El terror inunda cada rincón de su mente. Esa es ahora toda su realidad, el terror. El monstruo lo sabe, lo ha visto muchas veces. Contempla a su víctima paralizada y enloquecida por el terror. El vampiro ríe complacido, su risa resuena ensordecedora en las profundidades de la noche. La torturará largo rato y después le quitará la vida bebiéndose su sangre y gozará plenamente haciéndolo. Hechos de la vida real. Casi a punto de comer el primer bocado de cereal, Andy, pasado, se detuvo con la cuchara en la mano. Le pareció que había algo diferente. Para empezar, su pequeño departamento olía mejor. A veces el olor a jabón, después de varios días de suciedad, se mete en la nariz con el mismo dolorcillo con que se descalambra una pierna, y eso lo sabía muy bien. Entre paréntesis, no es que fuera sucio, sino que su horario estaba demasiado saturado.
Andy sobretrabajaba para no acordarse de que al dejar de hacerlo, la vida sonaba más vacía. Algo así como el silencio ahora en la mesa de la cocina, un enorme hueco en el aire que dejaba la ausencia de ruidos de claxon y camiones, los rasguños de patitas de insecto en el aluminio del fregador, el griterío de los vecinos porque el niño no se quiere levantar. Ausencia después reemplazada por lo que tardó en reconocer como trinos de pájaro. Andy se asustó un poco, fue a lavarse los dientes, y en el espejo su rostro no estaba manchado de pasta. A lo mejor hizo limpieza y se le olvidó, fue a buscar sus calmantes, y tal vez por puro masoquismo abrió la puerta del refrigerador, donde los anaqueles llenos de botellas de vino le sugirieron un desvío de la rutina que lo alteraban un poco. Aún así se tranquilizó al ver que en el reloj casi daban las 7. El mismo reloj, el mismo viejito en bicicleta allá abajo en la calle, eran cosas que tenían para él un no sé qué de salvavidas. Tomó el control del televisor y lo prendió. Pensaba en las conocidas imágenes de robos y matanzas para que de alguna forma le indicaran que todo iba normal, sin cambios de programación ni de horario. Las 7:1, de no haberse ido por los conciertos de piano y violín en vez de las noticias matutinas, ya estaría tomando el camión. Pero ahí estaba, todavía parado frente a la tele, negándose a creer que lo estaban bombardeando con imágenes del sol entre las ramas de un pino y, claro, de la luna de Beethoven como fondo. Salió de su casa, el camión se detuvo poco antes de llegar, él a la parada, y no arrancó hasta que estuvo sentado en los nuevos asientos acoginados. El chofer silbaba la melodía favorita de Andy, que pensaba en varias cosas, por ejemplo, en su novia, trabajando, en su propio trabajo. Cómo un administrador de empresas terminó de cantinero en un bar de vampiros. Incluso era tan ridículo que al principio le añadió un poco de variación a la flojera de vivir todos los días. Después todo fue igual. A veces imaginaba, este vendría a ser el caso, que había sido creado a propósito. Nada que ver con lo que venimos a hacer en la Tierra, sino una especie de comodín o edición especial. Y esto no lo pensaba con orgullo, le hacía sentir una presión sobre los hombros. Andy desvariaba un poquito en ocasiones, se perdía en la ventana de un camión e imaginaba cosas como esta, porque eran mucho más interesantes que llegar a la barra de un lugar donde un montón de locos presumían su rareza. Como si afilarse los colmillos y practicar ritos masoquistas los convirtieran en una nueva especie o en dioses inmortales. Hoy no desvariaba. Hoy parecía como si el mundo real, que a diario se vestía de gris, hubiera decidido por una sola vez presentarse de blanco y azul cielo. Andy temía todo esto, los árboles cuidados y frondosos en la calle, la gente caminando despacio y sonriendo en las aceras, la que no estaba sentada a la mitad de la avenida con una canasta de picnic, el camión deteniéndose exactamente a la puerta del remodelado y recién pintado bar donde trabajaba. El caminar por las banquetas le recordaba la imagen de la espada de Damocles que vio en una revista a los 10 años, algo así como una amenaza flotando en el aire que tenía que ver con la idea de haber sido creado con un propósito específico. Específico quedó repitiéndose en su mente mientras el camión se iba. La puerta del bar parecía retarlo a tocarla y pasar. Le decía lo mismo que las escenas obvias en las películas de terror. Un saber desde antes que lo de adentro iba a ser algo así como un kinder o un manicomio. Ya ves, los giros en las historias, y aún así tener la mano temblando al empujarla. ¿Qué más se podría agregar? Lo hizo, abrió la puerta, encontró cualquier cosa, porque cualquier cosa es mejor que un bar de vampiros, porque Andy va a ser feliz para siempre, porque vivirá para siempre y tal vez con eso baste. Con eso, el Andy de este lado, este Andy con una soga al cuello y subido en una silla, este que sí va a descansar, se consuela de no haber interrumpido jamás su desayuno y puede con la libertad de la tinta, la única libertad, sonreír un poco antes de dejarse caer.
La siguiente historia fue enviada por Lilith Eva. Muchas gracias, Lilith. La supremacía del cazador. Según crece y cumple años, el vampiro aprende a desarrollar la fuerza y aumentar los poderes. Algunos de los primeros atributos que adquiere son el carisma y un gran magnetismo sexual, pero son tan sutiles que en un mortal no se da cuenta, aunque sienta el deseo de acercarse al vampiro. Si unimos estos rasgos a su capacidad de manipulación, comprenderemos que un vampiro es capaz de deshacerse de su víctima sin apenas usar la violencia. Puede usar la hipnosis y conseguir que el mortal pierda su voluntad con solo una mirada. Tienen también otros talentos que no dudan en usar cuando una víctima les planta cara. Son muy fuertes y atléticos, poseen una gran celeridad en sus movimientos y son realmente astutos. Siempre mantienen un estado de alerta, incluso cuando descansan, por lo que es casi imposible encontrarlos desprevenidos. Otra cualidad que les es muy útil para la supervivencia es su sigilio. Un vampiro puede aparecer en un lugar rápidamente y pese a eso, pasar desapercibido. De hecho, puede estar horas camuflado en la oscuridad sin que ningún otro ser lo perciba gracias a su poder de ofuscación. Algunos vampiros son capaces de aumentar sus poderes mentales hasta el punto de comunicarse mediante telepatía. Consiguen además inspirar temor, causar inmovilidad e incluso introducir una idea en la mente de su víctima sin que ésta se percate. Estos vampiros también son capaces de desvanecerse y hacerse invisibles. Los escasos vampiros Matusalén y antediluvianos poseen además otros recursos realmente demoledores, como la capacidad de transformarse en cualquier monstruo o animal que deseen, o la llamada máscara de las 1000 caras, que consiste en hacer creer que eres otra persona o cosa sin necesidad de cambiar de aspecto. En este caso, quien mira al vampiro no le vería, sino que vería la imagen que el vampiro pretende mostrar. El vampiro Petretoma en Rumania. Año 2003. Todo ocurrió en Marotinu de Sus, una aldea de poco más de 700 habitantes, situada al sur de Rumania, en la comuna de Selaru, a 50 kilómetros al este de Craiova, en el distrito de Dolj. En ese pueblo vivía Petretoma. El 24 de diciembre del año 2003, el anciano Petretoma falleció a causa de un cáncer, según parece reflejado en el informe médico y en el certificado de defunción. Según algunos de sus paisanos, la muerte se produjo a causa de los lingotazos de vodka y aguardiente acumulados a lo largo de su vida, y según otros, se murió porque era viejo. Y esa es la ley de la naturaleza. Llegado el día del entierro, nada raro alteró el normal desarrollo del evento. Nadie cortó la cinta que ataba los pies del anciano, ni nadie tocó las agujas centinelas de su alma. Petretoma quedó enterrado como mandan los cánones en el camposanto del lugar. Se oró por la salvación de su alma. Le lloraron sus seres queridos y sus amigos de toda la vida. Tras tomarse un poco de vodka en memoria del finado, regresaron a sus casas semiocultas por el maizal. Hasta aquí todo normal, pero el asunto comenzó a torcerse a los 5 días del entierro. Mirela Marinescu, nuera del difunto, cayó enferma. Vómitos, fiebre, dolores generalizados y un sinfín de raros achaques se habían apoderado de la nuera de Petre. Si esta señora viviera en el paraíso occidental y hubiera consultado a su médico de cabecera o de familia, todo se hubiera terminado con el clásico virus indeterminado: beber mucha agua, guardar cama durante unos días y poco más. Pero Mirela no vivía atada a los cánones de nuestra cultura. De forma casi inmediata recordó la ocasión en que su abuela, ya hacía varias décadas, y su propia madre, le contó cierta historia sobre muertos que son capaces de abandonar sus tumbas por las noches y acceder a la casa de sus familiares para, llamando la atención sobre su estado, destrozar la salud de su deudo o de sus animales domésticos.
La cultura popular de los pueblos perdidos de Europa tienen otra forma distinta de entender la vida y la muerte, perpetuada de generación en generación, sin que los libros en las escuelas, los políticos o los sacerdotes se interpongan en su difusión. Así que el asunto estaba claro, sobre todo cuando Mirela Marinescu comenzó a contar a sus allegados que por las noches veía la cara de Petretoma y que éste entraba en su habitación y que con una boca ensangrentada le lamía la cara. Después, cuando Mirela despertaba, anegada en sudor, las alucinaciones no desaparecían. Escuchaba pasos en el piso inferior y las maderas de la escalera crujían de manera siniestra, haciendo resurgir en su mente la imagen de aquella abuela sentada frente a la lumbre, contándole cómo un familiar muerto, cuando no puede desligarse de las ataduras de este mundo, recurre de tan singular manera a sus parientes vivos para demandar ayuda. Lo curioso es que no pide ayuda de la forma habitual, tal y como nosotros lo entendemos, o como mediatizados por la literatura y Hollywood lo hacen los vampiros normales. En este caso no hay golpes, vasos que vuelan y se rompen, muebles que se mueven, personas inocentes ajenas al no muerto que se ven inmersas en un mundo sobrenatural de los vampiros. En las tradiciones balcánicas, el difunto se dirige a sus familiares minándoles la salud, incluso llegando a producirles la muerte a través de una o varias enfermedades. Así que Mirela Marinescu cada vez estaba más convencida de que el espíritu de Petretoma era el que le causaba todos aquellos síntomas para llamar su atención y pedir que lo liberaran de este mundo. Sobre todo si cuando despertaba en plena noche de sus tétricas visiones, escuchaba el escalofriante aullido de algún perro de la aldea. Si analizamos la historia contada hasta ahora, no encontraremos nada extraordinario. El hecho de tener un bajón en la salud, incluso cierto grado de alucinaciones relacionadas con el ser querido, es relativamente habitual. Los psicólogos están acostumbrados a atender pacientes que acuden a sus consultas afirmando haber hablado con el ser querido o haberlo visto deambular por la casa. Curiosamente, existe un estudio en España donde las estadísticas demuestran que 7 de cada 10 viudas afirman haber percibido, durante las jornadas posteriores al entierro, a sus maridos paseando por el dormitorio. No así en los viudos, en que el porcentaje apenas alcanza el 20%. Claro está que en las aldeas rumanas, el tratamiento psicológico se aplica a base de lingotazos de vodka, mucho más efectivo y sobre todo mucho más barato. Convencidos los familiares de Petre de que era su espíritu el que estaba causando los problemas, se pusieron a repasar todo el ritual funerario, tratando de encontrar dónde había podido fallar para crear aquel monstruo. ¿Se habría olvidado al cura ortodoxo alguna oración? ¿Pudo alguien modificar la cinta que ataba a sus pies o las agujas que protegían su alma? ¿Tendría alguno de los presentes alguna inquina inconfesable contra Petre? No dieron con la clave, así que tras admitir que la memoria le puede fallar a cualquiera, comenzaron a preparar el plan operativo para aplicar la destrigoización y liberar al vampiro de sus ataduras, y que de paso les dejara a ellos en paz de una buena vez. Unos abogaron por un ritual, según el cual era necesario quemar el corazón del difunto. Otros aseguraron que era imprescindible cortar el cuerpo en 2 pedazos. Otros, los menos, recordaron como imprescindible el clavar una aguja de coser en el pecho del vampiro. Cada uno aportó su parte de ritual recordada. Así que para asegurar la efectividad y hacerlo de manera democrática, decidieron aplicar al pobre Petre toda la parafernalia. Luego se retiraron a sus casas en medio de una noche lluviosa y fría, mirando a su alrededor con temor. Se dice que aquella noche se escucharon gritos en las solitarias calles de Marotino. Otros aseguran que no escucharon nada en absoluto, y alegan que en aquel pueblo todo el mundo, casi sin excepción, ha perdido algún tornillo. La intentona para liberar a Petretoma se efectuó en la madrugada del 8 de enero del año 2004.
un comando formado por 6 ciudadanos de Morotinu, encabezados por el cuñado del presunto vampiro, George Marinescu, tras beber aguardiente y armarse de asadores, horquillas y linternas, se dirigieron hacia el cementerio. Desde las ventanas, los rostros semiocultos de las mujeres de Morotinu espiaban los movimientos de los valientes vecinos, mientras las más ancianas rezaban letanía tras letanía, pidiendo protección a todos los santos de la corte celestial ortodoxa. Alguno que otro vecino recordó que tenía que hacer algo ineludible. Unos minutos después, en medio de un sepulcral silencio, se dejó oír el estridente chirrido de la verja del cementerio. 2 horas estuvieron cavando en la tierra hasta que el asadón de George Marinescu topó con la madera del féretro. Antes de decidirse a levantar la tapa del ataúd, 2 de los presentes tuvieron que recurrir a un buen trago de una botella de vodka que asomaba impúdicamente del bolsillo de la chaqueta de uno de los valientes libertadores. El momento clave había llegado. Con sumo cuidado, George Marinescu levantó la tapa, y 6 pares de ojos inmensamente abiertos juran y perjuran que el cadáver del viejo Petre no estaba en la posición en que fue enterrado. Estaba de costado, la cabeza vuelta dirigiendo la mirada de su único ojo abierto a los asustados libertadores, y los inmaculados zapatos con que había sido enterrado aparecían cubiertos de barro. La desbandada fue inmediata. Abandonado al inquilino en su pequeña parcela, y tras dejar abandonadas las herramientas y linternas junto a la abierta tumba, no tardaron ni 6 segundos en llegar a sus casas y ocultarse en los rincones más insospechados de sus hogares. Aterrados. Por supuesto, aquel día cesó toda la actividad en Morotinu de Sus. Solo un labrador despistado recorrió sus calles de regreso. Según él, de las faenas del campo, solo un labrador despistado recorrió calles de regreso, según él, de las faenas del campo. Y tuvo la mala suerte de toparse con el vampiro, que le preguntó si sabía lo cobardemente que se habían comportado sus paisanos. El labrador, recordando aquello de que a las mujeres, a los borrachos, a los locos y a los vampiros no hay que llevarles la contraria, se limitó a contestar. Después aceleró su paso para esconderse en el fondo del pesebre para las cabras. Aquella noche Mirela Marinescu volvió a soportar la presencia del vampiro que atronó la aldea con risotadas y críticas despectivas hacia los 6 valientes que deberían haber sabido liberar su alma. Ese fue el error del vampiro Petretoma. Nadie se ríe impunemente de los maridos de las rumanas, a excepción, claro está, de sus propias esposas. Así que cuando a la mañana siguiente Mirela Marinescu contó que el vampiro se coló nuevamente en su habitación, riéndose de la falta de coraje de los hombres de la aldea, las mujeres sacaron de sus escondites a los 6 paisanos. Les dieron a beber vodka, esta vez 1 litro por cabeza, y cuando advirtieron que el alcohol comenzaba a hacer efecto, ellas mismas les facilitaron las herramientas y los pusieron en la puerta con la advertencia de que no volverían a pasar ese umbral si no terminaban correctamente con su misión. Los hombres se encaminaron con decisión en dirección al cementerio, y tras volver a disolver a bofetones a la chusma infantil que nuevamente se les había añadido, se plantaron ante la tumba abierta el día anterior. De nuevo fue George Marinescu quien tomó la iniciativa, y esta vez hundió con fuerza la horquilla sobre el pecho del finado. No fue fácil, tuve que hacer mucha fuerza para traspasarle. Incluso me tuve que ayudar con el pie, pero conseguí quebrar las costillas. Luego saqué el corazón y lo pinché como una albóndiga. No terminó aquí el rito de distrigoización. Una vez arrancado el corazón, los libertadores hicieron un descanso y se trincaron otra botella de vodka, cada uno, para celebrar el éxito conseguido. Luego hicieron un gran fuego en un cruce de caminos y echaron el órgano a las llamas.
Poco tardó el corazón en carbonizarse y convertirse en cenizas. Ya solo faltaba espolvorear las cenizas en un recipiente con agua y darlo a beber a toda la gente de la aldea. Todo había acabado felizmente. Los vecinos de Marotino de Sus habían cumplido con una obligación a pesar de la espantada inicial. Las mujeres habían tragado su desplante. Mirela había sanado y Petre había salido disparado a enfrentarse con el juicio final. Las cosas volvían a su naturaleza y la vida en Marotino de Sus seguía su historia con los únicos problemas que habitualmente se dan en el mundo de los vivos. Todo parecía perfecto, hasta que entró en escena Florea Cotorán, hija del difunto, residente desde hacía mucho tiempo en Craiova y por lo tanto ajena a estos asuntos montados en su aldea natal en torno a la muerte de su padre. Cuando Florea tuvo conocimiento de este ritual, y en particular por sus parientes políticos, estalló en cólera, y en menos de lo que canta un gallo, apareció en la puerta de un colegio. Ella regresó de inmediato a Marotino de Sus. Apenas tuvo delante al sorprendido George Marinescu, le dio una cachetada. Después anunció la intención de denunciarlos ante las autoridades competentes. Por supuesto que trataron de convencerla de la obligación moral que tenían de haber realizado el ritual. ¿Acaso aprobaba que su padre quedara atado al mundo de los vivos para toda la eternidad? ¿Qué otra cosa podían hacer? No hubo manera de convencerla. Florea continuaba con la decisión de demandarlos. Meses después comenzó un proceso contra los 6 hombres que habían participado directamente en el ritual del vampiro. Durante el proceso, la prensa nacional e internacional se hicieron eco del suceso. El profesor Constantin Balaseanu Stolnicy, último descendiente de Vlad Tepes, alcanzó gran notoriedad y aumentó sus ganancias debido a la gran cantidad de conferencias que tuvo que prodigar. Como siempre, la prensa amarillista inventó una historia paralela en la que afirmaba que los habitantes de Marotino de Sus utilizaban una capa larga, tal y como la usaba Drácula, y que se les veía con frecuencia cómo revoloteaban sus habitantes por los tejados de la aldea. Pero las alarmas sonaron a los pocos días del comienzo del juicio, justamente cuando Florea Cotorán, hija del difunto Petretoma, subió al estrado para declarar que no había denunciado a sus familiares por profanar la tumba, acción con la que estaba de acuerdo, sino por haber practicado un ritual erróneo. En los juzgados no daban crédito a lo que habían escuchado. Aquella mujer jamás dudó de que su padre se hubiera convertido en un vampiro, ni tampoco dudaba de las alucinaciones de Mirela. El problema estaba en que el ritual de liberación no se había realizado adecuadamente. Su demanda era en realidad porque ella consideraba que su padre seguía anclado al mundo de los vivos, y ella no podía realizar su ritual al haber arrancado y quemado el corazón de su padre. La demanda no procedió, al menos no por el tema del vampiro. Se desconoce si Petretoma se ha visto en la actualidad en la población de Marotino de Sus. Este ha sido el último caso de vampiros en nuestro mundo.